El título de esta conferencia es Formación de profesores que enseñan matemáticas y la organización de su enseñanza, una perspectiva histórico-cultural. Soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia hace 10 años y estoy en la última etapa del doctorado en educación también acá en la Universidad de Antioquia. Hago parte del grupo Matemática, Educación y Sociedad, MES. Y como les digo, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones, algunos aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la formación de profesores y la organización de su enseñanza en una perspectiva histórico-cultural de la educación matemática. Y a propósito de esta perspectiva histórico-cultural, un aspecto que me ha marcado y que de alguna manera me ha llevado a través de estos espacios de formación, tanto en la licenciatura como profesor de matemáticas en escuelas y en universidades, es que la historia y las circunstancias y esas experiencias que nos constituyen nos han traído de alguna manera acá donde estamos. Por eso quise retomar una frase de Jorge La Rosa que dice que el sentido de lo que somos, o mejor el sentido de quienes somos, depende de las historias que contamos y que nos contamos, y en particular de aquellas construcciones narrativas en las que cada uno de nosotros es a la vez el autor, el narrador y el personaje principal. Estar aquí frente a ustedes implicó un camino que cuando estaba haciendo la presentación me pareció muy gratificante irlo haciendo. Yo resalto algunos aspectos de ese camino. Por ejemplo, acá está el municipio de Béjico, donde hice mis primeros, digamos, años de escolaridad. El colegio, un colegio que queda de hecho cerca de acá de la Universidad de Antioquia, donde hice mi bachillerato. Y pongo en primer lugar la Universidad de Antioquia por mi proceso, como les mencionaba el profesor Leonardo ahora, por ser licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas. Y en ese proceso de formación encontré muchas preguntas sobre cómo es ese aspecto de la formación de los profesores, aspectos didácticos, aspectos metodológicos, que se volvieron más interesantes de analizar cuando llegué a la práctica pedagógica en el año 2008 en la institución educativa Ramón Munera Lopera, que de hecho vale la pena hacer el paréntesis. Me alegro mucho que la profe Astrid esté aquí conmigo, porque desde el ejemplo que ella a mi compañero y a mí y a la profe Diana, que en su momento fue mi asesora de práctica, nos daba en su día a día en la escuela, me motivó bastante a seguir este camino de formación. Más adelante retomo la primera experiencia, digamos, educativa en un colegio privado de la ciudad de Medellín. Y hasta ese momento, luego de terminar la licenciatura, quedaba la expectativa de si iba a ser en algún momento la maestría, debía tocar temas relacionados con la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, y a través de la profe Astrid, conocí a una persona que iba a marcar una diferencia importante, que es la profesora Gabriela Willes, que ya no está con nosotros, y un proyecto de formación de maestros que se llama Numerario, financiado por la Fundación Corona y la Universidad de Antioquia. Y ese proyecto de formación de profesores me posibilitó acercarme a otras formas de ver la formación de profesores y la construcción del conocimiento matemático en la escuela. Y a partir de ese momento y de esa experiencia decidí comenzar mis estudios de maestría en la línea de formación de profesores. Un proceso que, como muestro en esta imagen, fue con los profesores del colectivo del área de matemáticas de una institución educativa en el municipio de Barbosa. Un colectivo de formación que, a propósito, la profesora Adriana, que estuvo en una de las conferencias de esta serie de conferencias de educación matemática, mencionó, y con quienes también hice ese trabajo. Y a lo largo de este camino aparecen nuevamente instituciones educativas con las cuales he tenido algún acercamiento, colegios, universidades y el grupo de investigación, que es el que les mencionaba ahorita, que también me ha aportado bastante a mi proceso de formación continuada. Muy bien, el objetivo de esta conferencia, como les decía, es discutir algunos aspectos en la perspectiva histórico-cultural. En esta transparencia quisiera hacer una corta reflexión en cuanto a qué es eso de una perspectiva histórico-cultural.
En la parte inferior de esta diapositiva aparecen algunos tópicos que se tratan en la educación matemática. Aparecen, por ejemplo, el asunto del currículo, la formación inicial y continuada, la modelación, la argumentación y otras más. Y en la parte superior aparecen perspectivas, ópticas, formas de ver esos aspectos que están en la parte inferior. Digamos, las circunstancias, mi historia de vida y todo este proceso de formación me ha traído a una perspectiva histórico-cultural de la educación matemática. Si bien es una perspectiva que se fundamenta en asuntos psicológicos, nos ha posibilitado, a partir de las lecturas y de los trabajos que hemos hecho de investigación en esta línea, comprender aspectos de la educación matemática, aspectos de la formación de los profesores y de la formación y la construcción de los conceptos matemáticos. Entonces, tener acá la precisión de una perspectiva histórico-cultural radica en el hecho de que no existe una única perspectiva ni la perspectiva para analizar estos asuntos en la educación matemática. A propósito, traigo a colación una reflexión de Fiorentini respecto a esa elección que hace el profesor. No se trata de que él acríticamente se matricule en una perspectiva A o B, ni que haga una síntesis ecléctica de todas estas discusiones, sino que él, a partir de las lecturas y el conocimiento que vaya teniendo de una perspectiva y de los asuntos en los que él se siente identificado, pueda estar reflexionando en torno a ella. Muy bien, algunas preguntas que orientaron las investigaciones que he realizado a lo largo de los procesos de maestría y doctorado han tenido como una fundamentación teórica y epistemológica la perspectiva histórico-cultural. Las preguntas que me he planteado en este proceso han sido: ¿qué sujeto estamos formando? ¿Qué sujeto estudiante? ¿Cuál es el papel de la escuela en la formación de los sujetos? ¿Por qué, para qué y cómo se forman los profesores? ¿Por qué, para qué, a quién y cómo enseñar matemáticas en la escuela? Y si este concepto de trabajo es un fin o un medio para la formación de los sujetos. Estas preguntas que yo les muestro en esta diapositiva, digamos que los procesos de formación continuada que he desarrollado me han dejado algunas dudas, algunas incertidumbres para seguir trabajando a través de otros proyectos, a través de otras iniciativas que les mostraré más adelante. Sin embargo, vale la pena mencionar ahora que la perspectiva histórico-cultural, a partir de las reflexiones y las lecturas que he realizado, tanto en el grupo de investigación y en los procesos de formación continua, me han ayudado a comprender algunos de esos aspectos. Y brevemente me gustaría retomar algunos conceptos clave de esta perspectiva. La perspectiva histórico-cultural, o más bien la teoría histórico-cultural, como lo llaman los psicólogos, porque digamos que la fundamentación teórica y epistemológica es a partir de las ideas de Vygotsky, surge a través de la apropiación que hizo la escuela de Vygotsky, Leontiev, y que él llamó la teoría histórico-cultural, a partir de las ideas provenientes del marxismo. La profesora Flavia Sbar, en su tesis doctoral, resalta el hecho de que Vygotsky, Leontiev y Luria se apropiaron de esos aspectos y no los tomaron linealmente, sino que a partir de esa necesidad de comprender la psiquis humana, tomaron algunos aspectos: una teoría del conocimiento, la lógica dialéctica, una concepción de hombre basada en la historicidad y en la materialidad, y una concepción de ciencia preocupada no por describir la realidad, sino más bien superarla a través de la explicación y la transformación, y mostrando así que la historia del hombre es un reflejo de la historia social. Ellos se basan en el materialismo histórico dialéctico propuesto por Marx y Engels. A propósito, un concepto clave que aparece acá es la dialéctica como teoría del conocimiento. Y algunos, digamos, unas ideas, unos términos clave que aparecen en cuanto a la concepción dialéctica de la naturaleza es el asunto del movimiento, de la contradicción, del carácter histórico de los sujetos y de la sociedad, y el análisis de la totalidad, el análisis de lo real, de cómo las condiciones materiales de los hombres se dan a partir de sus actividades. A propósito, Engels menciona que la dialéctica tiene la posibilidad de analizar ese universo, su desarrollo y el de la humanidad, por considerar a los fenómenos de la naturaleza a partir de su movimiento. Él menciona, de hecho, en este texto que él hace acá, del socialismo utópico al socialismo científico,
Él menciona que la ciencia de 400 años hacia atrás nos había dejado el legado de analizar los objetos a través de la pasividad, a través de cuestiones estáticas, y que al contrario la dialéctica se encarga de comprender el movimiento, de comprender los objetos y entender el universo en su movimiento y en su contradicción. Otra categoría que vale la pena mencionar acá es la de trabajo. Los investigadores que se han fundamentado en los trabajos, por ejemplo, de Marx, han utilizado la idea de trabajo que él muestra como aquella actividad que realiza exclusivamente el hombre para transformarse a sí mismo y a la naturaleza. De esta manera he comprendido el trabajo como una actividad que deja huella, que tiene trascendencia a diferencia de los demás animales. Es una forma de expresión del sujeto en la cultura. El trabajo es la actividad que moviliza la esencia humana, entendiendo esta a partir de David como las relaciones del hombre con los demás sujetos y con la naturaleza, y se resalta el papel del lenguaje como una posibilidad de llevar estas ideas de la actividad y de trabajo de una generación a otra. De esta manera, la constitución de la subjetividad de los hombres se da a partir de las condiciones materiales de su actividad, en la cual se transforma a sí mismo y transforma la naturaleza. Una idea que viene muy fuerte de Engels a través del materialismo histórico dialéctico. Y a propósito, otra idea que llama la atención acá es la de actividad y su relación con la conciencia como aquella imagen ideal que el sujeto realiza a partir de las actividades que realiza. Llegan acá conceptos como la necesidad que orienta al sujeto y un motivo que a través de acciones y operaciones lo hace coincidir con el objeto o con la finalidad. Y a través de ese movimiento, a través de esa dialéctica entre actividad y conciencia, se dan aspectos como el paso de un legado cultural, la constitución de la subjetividad de las personas, la mediación del lenguaje y la organización de las actividades individuales y colectivas. Dentro de esta conciencia, Leontiev llama la atención sobre la dialéctica que se da a su vez entre el sentido que le atribuyen los sujetos a las actividades que realiza, o sentido personal, y el significado, digamos, estable que la sociedad le da a las actividades que se realizan en el colectivo. Ya en términos de la formación de profesores en esta perspectiva histórico-cultural, autores como Jaramillo, Araujo, Asbar, Cadavid, menciona aspectos como el movimiento de los sujetos a través de las voces y las historias de vida, a través de cuestiones como el inacabamiento de los sujetos en sus prácticas cotidianas. Y tomo a Fontana, a Rosely Fontana, en el sentido de que el sentido de lo que somos se da a través de cómo los otros también nos ven a nosotros y cómo esa forma de ver de los demás sobre nosotros nos da una idea de nuestras particularidades. Dice aquí la autora que a partir del juicio que los otros hacen de nosotros, del juicio que hacemos de los otros y percibiendo los juicios de los otros sobre nosotros mismos, tomamos conciencia de nosotros, de nuestras especificidades y de nuestras determinaciones. Otras ideas clave que subyacen a esta cuestión de la formación de maestros en la perspectiva histórico-cultural tiene que ver con la reflexión sobre la propia práctica. En ese sentido, menciono aquí que la formación es un camino, pero que no es lineal ni que está predeterminado, como algunos programas de formación fundamentados en algunas instituciones, por ejemplo, en la racionalidad técnica, llevan a los profesores a hacer actividades que no corresponden, o más bien tareas que tienen que ver con aspectos que no son de sus propias necesidades. También la reflexión sobre la propia práctica apunta a caminos hacia otras formas de realizar la actividad de enseñanza, y aquí aparece un concepto que a través de todo este trabajo que he realizado tanto en la maestría como el doctorado me ha movilizado bastante, es de la colectividad de formación. Y como lo han mencionado varios autores, esa colectividad no es únicamente el hecho de que varias personas se reúnan a través de cuestiones externas a ellos, sino que haya una actividad orientadora, una actividad que los movilice a realizar acciones conjuntas que realmente atienda a objetivos personales, pero que también como colectivo atienda a aspectos sociales. Araujo menciona, por ejemplo, que esos cambios en la formación pasan necesariamente por los modos de organización colectiva, aquí aparece nuevamente esta palabra, la explicación y la documentación de la práctica, por elaboración de instrumentos de trabajo, por la definición de criterios para la reflexión y por la movilización de experiencias.
Asimismo, retomo algunos autores que llaman la atención sobre la reflexión sobre la experiencia presente para movilizar esa experiencia futura. Isaías habla, por ejemplo, de la trayectoria del profesor y su experiencia como constituyente de su identidad. Almeida y Pimienta hablan también de la reflexión al interior de grupos colaborativos, y Jungen y Behrens hablan de la reflexión nuevamente para aportar elementos para pensar esa actividad futura. Eso en cuanto a la formación de profesores, un movimiento, un encuentro de voces, de experiencias, de expectativas y de necesidades. Ya en términos de la organización de la enseñanza, en esta perspectiva histórico-cultural, retomo en primer lugar el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años por el grupo del profesor Ori Osvaldo de Moura, específicamente en lo que se relaciona con la actividad pedagógica. Y en esa actividad pedagógica que ocurre al interior del aula de clase, él identifica dos tipos de actividades diferentes, la actividad de enseñanza y la actividad de aprendizaje. Esa actividad de enseñanza tiene como objeto la transformación de los sujetos y evoca la necesidad de esos mismos sujetos por comprender la experiencia humana. Lo que cabe entonces al profesor en el marco de esta actividad de enseñanza es organizarla de modo que se pueda trazar un camino para la apropiación de esos saberes creados culturalmente. Davido y Markova dicen, por ejemplo, que la enseñanza es el sistema de organización y los medios por los que se transmite al individuo la experiencia socialmente elaborada. Otras reflexiones en cuanto a la organización de la enseñanza tiene que ver con el asunto del trabajo, lo que les mencionaba ahorita. Dice Moretti, por ejemplo, que si el ser humano se constituye como tal a través de su trabajo, entonces el profesor, como persona que está en una institución, que está en una escuela, se constituye a través del trabajo que él realiza, que es la actividad de enseñanza. Moura reflexiona respecto al hecho de que el profesor, para organizar esa enseñanza, necesita tener claridad sobre cuáles son los factores que inciden en esa actividad como tal, para que movilice sus acciones. Algunos autores como Rosa Morales y Cedro dicen que la actividad de enseñanza debe superar el carácter empírico, el carácter, digamos, superficial de los conocimientos, para que a partir de una comprensión de la lógica del contexto y de ese mismo conocimiento pueda posibilitar que los estudiantes creen un conocimiento teórico. A propósito, yo elaboré aquí un esquema en el que reconozco algunos elementos que me parecen pertinentes para la organización de la enseñanza. Una elección de los instrumentos necesarios para hacer esa organización, a propósito de la coincidencia entre el objeto y el motivo y la metodología de enseñanza, una finalidad de lo que se va a enseñar, comprender cuál es la lógica histórica del concepto, un aspecto en el que, por ejemplo, Moura menciona mucho de cuáles fueron las necesidades que la humanidad tuvo inicialmente para poder apropiarse de ese concepto, y llamo nuevamente la atención sobre la necesidad de que esa construcción sea colectiva. Davido, en la cita que les muestro a la derecha, menciona algo muy importante en lo que coincide también Talicina, y es que la escuela, o digamos la educación como tal, debe posibilitarle al estudiante esa capacidad de pensamiento. Se debe pensar en una educación que aporte al desarrollo de los estudiantes. Las investigaciones que me gustaría comentarles a continuación han tenido como una pauta inicial la identificación de un problema que Marx, por ejemplo, discute en sus manuscritos de economía y filosofía, y es el de la alienación. Tanto en el trabajo de la maestría como en el del doctorado, he identificado ese concepto, digamos que a través de la lectura y de los propios trabajos de campo y de las reflexiones que he hecho con los profesores, he venido madurando, y traigo a colación algunos aspectos respecto a esa alienación. Cuando Marx analiza la relación del trabajador con el objeto de su trabajo, digamos en un momento histórico en el que él critica el sistema económico y político, él habla de ese desencuentro entre entre el trabajador y el objeto de su trabajo, y dice que cuando el sujeto está alienado, el objeto de su trabajo, de su actividad, es ajeno a él y de hecho se opone. Y menciona tres tipos de alienación: la alienación con el objeto de su trabajo, con el proceso por el cual realiza ese objeto, e incluso consigo mismo y con la humanidad. Eso, digamos, desde el punto de vista económico y político.
Leontiev, que hace parte de esta escuela de Vygotsky, utiliza ese concepto de alienación para explicar ese desencuentro y esa ruptura en la conciencia a través de la dualidad entre el significado social que la cultura realiza frente a una actividad y el sentido personal que le atribuye a la actividad como tal. Entonces él dice acá que el trabajador conoce el significado social del objeto de su trabajo, pero no le atribuye el mismo sentido. Y Radford, por ejemplo, cuando menciona a la alienación, cuando retoma esta idea de alienación, dice que el objeto ya se vuelve ajeno para el sujeto, ya deja de haber una objetivación en su perspectiva del objeto frente al sujeto. Este concepto de alienación, como les mencionaba, me ha llevado a pensar muchas cosas respecto a la posición de un profesor, por ejemplo, con respecto al objeto de su actividad, de su trabajo, su actividad de enseñanza. Y en discusiones que, digamos, en los últimos años había sostenido con el profesor Gilberto y con mi directora de tesis, la profesora Diana, es tratar de ver esa alienación más que como un problema, como una posibilidad de comprender cuál es el camino que puede tomar un sujeto que se reconoce alienado frente al objeto de esa actividad. El profesor Gilberto, por ejemplo, concluía conmigo que la alienación, aparte de ser una situación propia de un sistema capitalista, también es algo que moviliza a ese trabajador a buscar otras formas de actividad dentro de un contexto donde ya sabe que está alienado. Y a propósito, me gusta mucho traer a colación esta reflexión de Oliveira, en la que ella menciona que la alienación es un momento histórico y creado por las organizaciones y las relaciones que se dan en la sociedad. Si esas organizaciones y esas relaciones sociales son creadas por hombres, entonces esos hombres, esa sociedad, esos trabajadores pueden encontrar, ella lo menciona aquí en los meandros de este proceso, una intervención en esa realidad para transformarla. Y eso da cabida al hecho de que si el trabajador, si una persona se siente alienada, se reconoce como alienado, pues dentro de las opciones que él tiene, una de ellas es buscar un camino, buscar una posibilidad para que dentro de ese trabajo en el que está pueda sentirse identificado con el objeto de su trabajo. A propósito, para efectos del doctorado en educación, utilicé obviamente pues la perspectiva histórico-cultural como paño de fondo y algunas dualidades que la alienación, como eso que da movimiento a la actividad de enseñanza de los profesores en un contexto específico como es una universidad, una escuela de administración. Entonces reconozco algunas dualidades como la que se da entre el sentido personal y el significado social, la organización de la enseñanza y la exigencia de la institución por métodos y por metodologías y contenidos, unas necesidades de formación de los profesores frente a una capacitación que en ocasiones es alejada de la necesidad y una identificación del profesor como alguien que enseña matemáticas a pesar de no ser formado necesariamente en el área, frente a un perfil privilegiado para la actividad reconocida por la universidad. De esta manera, quiero presentarles en lo que queda de la conferencia algunos aspectos relacionados con el trabajo doctoral, en el que el problema es la alienación de ese profesor que enseña matemáticas, que a su vez genera un desencuentro en las unidades dialécticas que constituyen la actividad de enseñanza del profesor. Este proyecto doctoral se dio a través de la identificación de esa alienación de los profesores y ese movimiento que ellos realizaron dentro de ese contexto donde ellos se sentían alienados para crear una metodología con la cual ellos no solo se sintieran identificados, sino que también aportaran a esa construcción del conocimiento frente a esa forma de ver la educación matemática que había en la institución. Y una de esas metodologías que tanto los profesores reconocieron como factible para realizar al interior del grupo, del colectivo de formación, y que al tiempo les posibilitaba acercarse a esas formas de enseñanza en la institución, es la metodología de estudios de caso. Digamos que en nuestras discusiones cotidianas en términos investigativos, los estudios de caso nos suena como un método de investigación. Cuando nosotros presentamos un proyecto y declaramos cuál va a ser, digamos, el método que va a guiarnos tanto para el análisis como para el trabajo de campo, declaramos estudios de caso, ¿cierto? Pero en esta perspectiva,
el estudio de caso aparece como una metodología que consiste en una narración en la cual los profesores y los estudiantes analizan el contexto en el cual se da el problema, encuentran una solución, la discuten y analizan las consecuencias y el impacto que tiene la solución en el problema inicial. Esta metodología para las escuelas de administración viene siendo utilizado hace más de un siglo por escuelas como Harvard y se ha venido utilizando en escuelas de administración a nivel mundial, sobre todo para algunas áreas específicas como la economía, la contaduría, las finanzas y la gestión humana. Sin embargo, en matemáticas no es una metodología que se venga utilizando como tal, y los profesores encontraron a partir de sus necesidades y sus intereses una posibilidad para crearlos en una escuela de administración. Estas son algunas reflexiones sobre cuál es la importancia de los estudios de caso, familiarizarse con el análisis para la toma de decisiones, interpretar datos y gráficas, y Hellett, que hizo un libro sobre cómo escribir casos en la Escuela de Negocios de Harvard, menciona que muchas veces las metodologías que se utilizan en este tipo de instituciones aportan a una postura pasiva del estudiante, mientras que la metodología de estudios de caso, como les quisiera mostrar más adelante, lleva al estudiante a una postura más activa y al profesor a una comprensión diferente de ese conocimiento que se está llevando al aula de clase. En ese sentido, quiero mostrarles algunos aspectos centrales del trabajo cuando fue planteado. El tema, que es el título de la tesis doctoral, es organización del profesor que enseña matemáticas organización de la enseñanza del profesor que enseña matemáticas en programas de administración, una posibilidad a partir de estudios de caso, y la pregunta es sobre cómo es ese proceso de creación de esos estudios de caso a través de un colectivo de formación, de una creación colectiva. El objetivo es analizar dicho proceso y el objeto de la investigación es el proceso de organización de la enseñanza de 3 profesores que enseñan matemáticas en programas de administración a partir de la creación colectiva de estudios de caso. Lo que queremos, o más bien lo que quisimos analizar en ese sentido o crear colectivamente, era una metodología que no solo al llevarla al aula de clase los estudiantes se sintieran identificados con esa forma de construir el conocimiento matemático, sino que también ellos pudieran entender como profesores esa necesidad de llevar sus conocimientos, de llevar esas experiencias, esas expectativas, esas historias de vida a un aula de clase en la que ese conocimiento no solo sea central, sino que ellos también se sientan identificados con esa forma de hacer en el aula de clase. En cuestiones del método para la realización de esta investigación, tomé como referencial el método dialéctico, a propósito pues de la perspectiva histórico-cultural, y Rigón, Asbari y Moretti coinciden con lo que les mencionaba antes de Engels, y es la cuestión de analizar los objetos en su movimiento, ¿sí? Entonces dice acá que un presupuesto central del método materialista dialéctico es que los fenómenos no pueden ser comprendidos en su inmediatez y en su apariencia. La aprehensión de lo real no nos es dada por el contacto directo con los fenómenos, y a propósito de lo que menciona Vygotsky, se deben analizar los procesos y no solamente los objetos, y no se debe buscar describir los fenómenos, sino también interpretarlos y transformarlos. Ya en cuestiones, digamos, técnicas de la investigación doctoral, les muestro aquí cuáles fueron las fases: una revisión bibliográfica constante, un planteamiento del proyecto durante el primer año del doctorado, un trabajo de campo que duró prácticamente año y medio, casi 2 años, y el análisis y la escritura de la tesis, que fue, por así decirlo, paralelo a este proceso del trabajo de campo. Los instrumentos que utilicé para este proyecto, para la escritura de la tesis y para el análisis, fueron ideogramas, mapas conceptuales. Por ejemplo, aquí hay un ideograma creado por uno de los profesores, las grabaciones de las reuniones y de algunas sesiones que ellos realizaron, unas entrevistas semiestructuradas y un instrumento que ellos mismos crearon a partir de la identificación de algunos aspectos centrales en estudios de caso que ellos venían leyendo, que eran los mapas de caso y posteriormente la escritura de los textos de los estudios de caso. A propósito, yo traje los mapas que ellos crearon y que es un instrumento que identificaron como pertinentes para tener una estructura antes de hacer la escritura de los estudios de caso.
Más adelante les voy a mostrar cómo fue ese proceso. Y antes de ello quisiera mostrarles también cómo fue el método de exposición de esta investigación. Kosicki dice, por ejemplo, que una cosa es cómo se realiza el análisis del objeto, que en este caso es la organización de la enseñanza de los profesores, y otra forma u otro aspecto es cómo se presenta ese análisis. Y Kovnin menciona a las categorías dialécticas como esa forma de organizar o de comprender ese fenómeno, que a la vez que están interrelacionadas muestran aspectos individuales y que pueden ser analizados digamos en su singularidad. Las tres fases en las que organicé el trabajo de campo, digamos que las organicé de modo que tuvieran una armonía y se pudieran analizar a través de tres categorías dialécticas: el singular, particular, universal en la primera parte, la dialéctica entre forma y contenido en la segunda, y la dialéctica entre posibilidad y realidad en la tercera. Y lo que les voy a mostrar a continuación es cómo fue ese proceso, y a su vez cómo muestra la dialéctica entre cada una de estas categorías. En la primera parte de la investigación, digamos que un presupuesto inicial siempre ha sido en las investigaciones, tanto en el pregrado como en la maestría y ahora en el doctorado, es que el trabajo con los sujetos parte del reconocimiento de quiénes son y cuáles son sus historias de vida y qué es lo que los ha constituido y qué los ha llevado a donde están en ese momento. En el caso particular con los profesores, organizamos unos encuentros en los cuales el objetivo era socializar dos tipos de instrumento: los ideogramas y los mapas conceptuales. Los ideogramas pretendían responder a la pregunta ¿quién soy como profesor de matemáticas? Y lo interesante de esta forma de mostrar, de responder a una pregunta ¿quién soy como profesor?, los llevó a mostrar no solo cómo se ven ellos, sino cuál es la historia de cómo se fueron constituyendo como profesores, pero se fue dando a través del diálogo. Lo que ustedes ven acá son los ideogramas de dos profesores, del profesor Daniel y del profesor Francisco. El profesor Daniel, cuando explicaba, digamos, imagen por imagen qué era lo que significaba, hizo algunos comentarios sobre cómo se siente él y cómo se ve él frente a la universidad en ese momento. Yo aquí retomé unas palabras de él cuando decía: me siento feliz, me gusta, eso es felicidad, y es la carita sonriente que está acá. Francisco, cuando pensó en su ideograma, pensó fue en animales. Entonces él utilizó cada una de las características que él identificaba en estos animales para, digamos, describirse a él como profesor y también contar aspectos de cómo él se fue constituyendo profesor, a pesar de haber tenido un proceso de formación diferente, porque él no era licenciado. Daniel, cuando mencionaba cómo se constituyó profesor, mencionó esto que me pareció pertinente ubicarlo acá. Como monitor me di cuenta de que quería ser profesor, me di cuenta de que no quería perder el contacto social, pero quería estar en el tema que me gustaba, y ahí encontré el punto medio de lo que quería. Él era monitor en cursos de ingeniería. Entonces él decía que no quería ser únicamente ingeniero, sino que al ser monitor se dio cuenta de que quería, digamos, encontrar punto medio entre su formación, que es como ingeniero, y a la vez enseñar. Frente a la percepción que tenían los profesores respecto a la universidad y a sus procesos de formación continuada, Antonio mencionaba algo muy importante, y es que las ciencias básicas eran muy importantes y que, digamos, la institución, no es que el área estuviera alejada de la institución, sino que la institución estaba de cierta manera alejada del área como tal. Y que para él, contrario a lo que mencionaban los colegas previamente, es la institución la que debería acercarse al área como tal y formular digamos, un modelo pedagógico, unas formas de hacer al interior del aula de clase en las que las ciencias básicas estuvieran interconectadas. Daniel mencionaba esto que me parece muy importante: estamos en una escuela de administración en la que mucha gente está pensando en negocios, mercadeo, en finanzas y creen que el profesor de ciencias básicas es el diferente, y de hecho parte de lo que hablábamos al comienzo de todo este proceso es que éramos los diferentes muchas veces. Yo ahí retomo, y digamos en el análisis, incluso en las palabras de ellos, el asunto de la alienación, de cómo ellos no se sentían en algunas ocasiones identificados tanto con el objeto de su actividad como con el contexto en el cual realizaban.
En esa primera parte del trabajo de campo y que más adelante sirvió como fundamentación para el análisis, llamábamos constantemente la atención sobre el papel que tiene el otro, la voz del otro, la experiencia del otro en esa forma de verme a mí mismo como profesor. Y de hecho, cuando ellos realizaron el mapa conceptual para, digamos, interrelacionar conceptos a través de su idea de sus ideas y de sus experiencias, Daniel no encontró un lugar para el colectivo, un lugar específico, y lo puso en varias partes de ese proceso. Él decía que el colectivo le ayudaba a identificar sus necesidades como profesor, a identificar la relación entre estudiantes y la universidad. Al colectivo lo veía en el contexto como algo en el que puede utilizar su metodología, sus experiencias y su conocimiento del modelo pedagógico, y le ayuda a identificar cuáles han sido los resultados de esa intervención en el aula. A propósito, él menciona eso. La incidencia consiste, cuando le pregunté sobre la incidencia del colectivo, en que uno tiene unas ideas, una metodología y uno ya vive unas experiencias. Pero en lo que se hace en conjunto, uno ya va viendo otras buenas prácticas en las que uno dice, esto también sirve, hagámoslo también. Eso lo tomo como incidencia en mi actuar. De hecho, hablando en el cotidiano, encontramos buenas cosas que se pueden tomar de los otros. Esa colectividad que se fue dando no surgió a partir de la imposición o solo por el hecho de que estuvieran en la misma área, sino que a partir de la identificación en el día a día de una actividad como la organización de la enseñanza, ellos encontraron motivos para realizar acciones conjuntas. De esta manera, la primera categoría dialéctica muestra un movimiento entre lo singular, yo profesor, lo particular, como mis relaciones sociales con el otro, y lo universal, que es mi postura frente al mundo. Y en este movimiento, la actividad que, digamos, orienta a la colectividad es la organización de la enseñanza. Y esta organización de la enseñanza moviliza otras cosas como las necesidades de los profesores, sus historias de vida, el reconocimiento de la voz y la experiencia del otro como constituyente de esa subjetividad, el reconocimiento del otro como movilizador de la conciencia y la identificación del trabajo que ellos realizaban como la forma de expresarse en el mundo. Cuando coincidimos en que los estudios de caso era una metodología pertinente para mostrar ese conocimiento matemático en el aula, los profesores dijeron, lo que vamos a hacer ahora es empezar a leerlos para después hacerlos, pero necesitamos también que alguien que ya sepa escribirlos, que sepa, digamos, orientar una sesión con esta metodología, nos muestre cómo hacerlo. Los profesores y yo participamos en una sesión en la que un profesor experto nos hizo una reflexión sobre cómo orientar una sesión con estudios de caso. Y a partir de esa sesión y de la lectura de otros estudios de caso, los profesores identificaron los aspectos que les muestro en los mapas. En primer lugar, unos temas y objetivos, una introducción a ese caso, unos primeros párrafos hablando a nivel introductorio, un contexto de la organización, de la empresa o de las condiciones en las que se da el problema, las variables que inciden desde el punto de vista matemático y terminar con un problema. Pero lo que ellos reconocieron ahí no era solamente el hecho de crear el caso como tal, sino la necesidad que tenían de escribir. Y la reflexión sobre la necesidad de escribir, yo la traigo a colación en la tesis doctoral porque, como menciona aquí Fiorentini y Miorim, el profesor no solo necesita mostrar a través de su escrito la producción de su trabajo, sino que es una forma de dejarse a sí mismo y dejar a otros profesores unos conocimientos que estén ahí cuando él ya no esté. Los profesores reflexionaron en torno a la necesidad de escribir y reflexionaron respecto a la dificultad que da escribir, porque no es una actividad que ellos realizaran constantemente o de manera cotidiana. A través de la creación de los mapas que se hizo de manera colectiva, ellos utilizaban los esquemas para ir escribiendo, redactando cada uno de manera independiente los estudios de caso. A propósito, la segunda categoría dialéctica que discute esta creación de estudios de caso es la que se da entre la forma y el contenido. Las necesidades concretas de la sociedad que moviliza las actividades muestra también una necesidad por nuevos contenidos que lucha con las formas anteriores en que se presentaba ese contenido. El movimiento, la oposición entre las formas y los contenidos hacen que se den
nuevos desarrollos de la sociedad y que cree nuevas necesidades concretas. En este sentido, el contenido como tal era ese conocimiento matemático que se manifestó en una forma concreta que eran los mapas de caso para escribir posteriormente los estudios de caso. Así se dio el movimiento entre la forma y el contenido. A lo largo del proceso de creación de los esquemas y de los estudios de caso, yo les iba preguntando a ellos si lo que estaban haciendo, si la forma de escritura, si la estructuración a través de los mapas era con lo que ellos se sintieran identificados. Y Daniel decía, por ejemplo, esto: todos manejamos el tema, todos sabemos de qué estamos hablando, pero cada uno puede pensar un pedacito distinto adicional. Entonces sería bueno recoger en un solo documento, que en este caso son los mapas, lo que vamos pensando los cuatro. Cuatro cabezas piensan más que una. Francisco decía, por ejemplo, que uno todo el tiempo está tomando apuntes, digamos, individualmente de cómo ve ese conocimiento. Pero en un formato como estos, para más adelante plasmarlo en un documento, digamos, más organizado, fue una forma muy pertinente para ellos organizar esos saberes, y aparte daban cuenta de aspectos colectivos, porque cuando uno de ellos lideraba la creación de un estudio de caso, los demás aportábamos a partir de preguntas y de ideas. Entonces, si bien la estructura fue creada por todos, cada uno de ellos lideró un mapa de manera individual. Este fue creado como un ejercicio previo para ver si esa estructura nos hacía sentir identificados, y más adelante cada uno de ellos fue creando uno de manera individual. De esta manera retoma Fiorentini, Soso y Melo, que dicen que aunque el saber sea personal y evolucione con el tiempo y la experiencia, él es cultural y se constituye por la interacción con los otros miembros de nuestra cultura. No es aislado, es compartido y se transforma, y se modifica a través del intercambio de experiencias y de la reflexión colectiva con los otros. Estos mapas que ustedes ven acá y los casos que cada uno escribió muestran ese movimiento que se dio entre la forma, que es esta forma de estructurar, y el contenido como tal, que era el conocimiento matemático que cada uno declaró que era lo que querían mostrar en sus clases con estudios de caso. Esta es la sistematización de uno de los mapas. Y les preguntaba a ellos cuál fue el reto más grande, y en prácticamente todos los casos ellos decían que la mayor dificultad fue crear la narrativa, o sea, fue crear el texto como tal, porque para ellos no era una actividad cotidiana escribir. Realizar la estructuración del mapa de manera colaborativa, de manera colectiva, fue muy importante para ellos, pero al momento de ir a escribir de manera individual, ya sentían como esa necesidad de que alguien estuviera constantemente leyendo con ellos y que le ayudara a esclarecer las ideas. Antonio decía algo muy importante acá: la intencionalidad que él tenía es que fuera más allá de las fórmulas y de los cálculos. En esta forma de hacer se ve también la parte subjetiva que no se debe descuidar, porque lo que buscábamos a través de los estudios de caso con los estudiantes era que ellos argumentaran las decisiones que tomaban a partir de la identificación de las problemáticas. Cuando Francisco, por ejemplo, que en principio se había mostrado algo reacio para escribir, sentía, digamos, que no iba a ser fácil para él, cuando él terminó el proceso de escritura le pregunté que cómo se había sentido, y él decía que mucho más cómodo, porque creía que iba a ser más difícil, pero la metodología, o sea, el mapa como tal, le ayudó bastante. De hecho, él decía acá que este mapa es maravilloso, es buenísimo, yo no me hubiera acordado de nada, todo lo que escribimos aquí lo voy llevando al caso. Y un asunto muy importante sobre el que llamo la atención es que esta forma de hacer que ellos encontraron iba de la mano con lo que la institución universitaria protagonista de la investigación también declaraba como un objetivo, y era mostrarle a los estudiantes este conocimiento, en este caso matemático, de manera diferente. Y eso lo dice, por ejemplo, Francisco: la institución universitaria siempre ha velado por la formación de un estudiante crítico, y pienso que este tipo de actividades fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Cómo se da el movimiento entonces entre la forma y el contenido? A través de una actividad, que en este caso es la organización de la enseñanza, y que moviliza aspectos como los siguientes: la reflexión sobre la propia actividad, nuevamente el colectivo a través de la voz y la experiencia del otro. Y se dieron estos aspectos que considero importantes. Primero, que se observó una postura crítica del profesor frente al modelo y frente a sí mismo, frente al modelo pedagógico.
encontró en la escritura una forma de expresar sus ideas sobre las matemáticas y sobre su enseñanza. Ya el profesor se siente más identificado con el objeto de su trabajo y creó condiciones para el encuentro entre la forma y el contenido. Y aparte de que encontró esa coincidencia, esa coherencia, fue a partir de un proceso que él mismo creó. Es decir, los mapas como tal fueron unas construcciones que ellos idearon a partir de la lectura que ellos hicieron de casos de enseñanza de otras áreas incluso. Y la tercera fase, que corresponde a la tercera categoría dialéctica, es la posibilidad y realidad. ¿Cómo mostramos esa dialéctica entre posibilidad y realidad? A partir de las condiciones concretas de actividad de los estudiantes y de los profesores. Cuando ellos llevaron los estudios de caso al aula de clase, los estudiantes tuvieron una reacción desde el punto de vista de los profesores positiva, porque digamos que la postura frente a los problemas de tipo matemático cambió y ya se daban términos más reflexivos que operativos, sin dejar de lado pues la operatividad. Ahí están los estudiantes en las imágenes que comparto con ustedes socializando esos estudios de caso. Y Felipe, que es un nombre ficticio, uno de los estudiantes, decía: por ejemplo, profe, yo soy de los que aprenden por este medio este tipo de trabajos, así es como yo aprendo. Yo aprendo más haciendo que de pronto una clase muy teórica donde hay más ejercicios. Todos tenemos puntos de vista diferentes y vivencias diferentes y un mismo número puede ser visto de muchas maneras. Eso sirve mucho porque literalmente no da información sino que da conocimiento. Y Sara decía, por ejemplo, que esta experiencia, cuando hizo el análisis del estudio de caso, me pareció súper aplicable a la vida real. Por ejemplo, esto me parece muy relacionado con la estadística y la materia de investigación. Mientras nosotros íbamos reflexionando sobre cómo crear esos casos, íbamos leyendo también colectivamente algunos aspectos en cuanto a estilo de escritura. Y Wasserman mencionaba que el texto debe ser llamativo para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, puede empezar con una discusión entre dos personas, los protagonistas del caso. Y de hecho lo lograron a través de su proceso de escritura, que como lo mencionan los estudiantes, el texto fuera atrapante, que ellos quisieran leer hasta el final. Por ejemplo, Carolina dice: yo digo que hay cosas que llamaron la atención. Este documento fue muy chévere porque era un caso empresarial, se ajusta a lo que hemos visto, fue fácil de leer, uno empieza a leer y dice, me gustó, lo voy a terminar de leer, porque uno desde el principio ve que el dueño está gritando y llama la atención. Eso nos exige que seamos más autodidactas. Los profesores, cuando iban escribiendo los textos, se iban dando cuenta de que esa interrelación entre los personajes digamos, daban cuenta de aspectos que trascendían lo matemático, sino que llevaban a los estudiantes a mostrar aspectos del día a día de las organizaciones, que es un aspecto que ellos reflexionaron. Ellos decían, esto que estamos viendo en este caso es una situación que perfectamente puede ocurrir en una organización, la presión de un jefe, el trabajo en equipo, la toma de decisiones ante circunstancias contingentes, entre otras. Cuando le pregunté a los profesores al final de este proceso cómo se habían sentido, cómo era la percepción de esa forma de hacer, de esa actividad de organización de la enseñanza, Daniel, Antonio y Francisco ya empezaron a rescatar aspectos como el trabajo en equipo, resaltaron nuevamente la creación de los mapas de caso y reconocieron en la actividad de escritura esa posibilidad de llevar esos saberes a otros, digamos, a otros formatos e incluso a ser reconocidos de otra manera en la universidad. De hecho, cuando la universidad vio que los profesores estaban escribiendo estudios de caso, la gerencia de investigaciones les pidió que los sistematizaran, que los organizaran, por así decirlo, para crear un libro con los estudios de caso que ellos habían creado y ser el primer libro de una serie de estudios de caso para diferentes áreas. Daniel decía acá que él se sintió muy bien porque la pelea, entre comillas, de ellos siempre es que los estudiantes digan, profe, ¿esto para qué sirve? Me gustó también cuando él planteaba los debates al interior de la sesión, que hubo punto de encuentro entre los estudiantes. Los estudiantes debatieron, cuando ellos analizaron los sistemas de líneas de espera, que era la temática que él había utilizado, algunos estudiantes digamos, argumentaban por qué servía y otros no. En los comentarios decían que debíamos hacer más actividades como estas porque aplicaban el tema y ahora sí ven dónde aplicar los conceptos numéricos.
Antonio, digamos, fue un poco más allá y dijo que debía haber toda una estructura en la que los estudios de caso o este tipo de metodologías fueran transversales a todas las áreas de la institución y no solamente a las ciencias básicas, porque esa forma de llevar el conocimiento al aula, mostraba otros aspectos en las reflexiones de los estudiantes que podían ser llevados a contextos ya de las organizaciones. Aquí hay un aspecto importante, y es que Daniel menciona que hay que hacer más casos por la matriz. Digamos que algo que también motivó a los profesores a hacer los estudios de caso fue el hecho de que esos escritos, esas producciones escritas que ellos realizaban, les daba puntos en una matriz de productividad que la institución tenía para efectos de escalafonamiento e incluso económicos. Me pareció bastante interesante en el análisis que realicé con ellos, y es que ellos ya no veían esa matriz de productividad ni esa digamos, necesidad como algo impuesto, sino como algo que no solo les llamaba la atención por los beneficios que tenían, sino también por el hecho de que lo hacían mediante una actividad que les había gustado hacer, que era la escritura y la estructuración de los estudios de caso. Antonio dice, por ejemplo, es una nueva visión para desarrollar aspectos para la enseñanza basada en situaciones prácticas y donde no solo se da un problema aislado, sino toda una situación problemática. Entonces, por ese lado, súper. Me parece muy interesante que se haya hecho como una técnica para formalizar el proceso de desarrollo de casos. Lo que quiere decir ahí Antonio es que este proceso no fue algo aislado de sus formas de hacer en el aula de clase, sino que se convirtió para ellos en toda una metodología para estructurar esos estudios de caso que se llevan al aula de clase. De hecho, después de que terminamos todo este proceso, profesores del área que se fueron integrando, al ver lo que habíamos hecho tanto en los mapas como en los textos escritos, ya nos decían que cuándo íbamos a hacer los estudios de caso con ellos, cuándo los íbamos a sistematizar. La lluvia de ideas es fundamental para iniciar las cosas. Cuando tenemos una visión y los demás aportan y le dan formas a la situación y uno defiende el objetivo que uno quiere desarrollar. La lluvia de ideas sirve para completar la narrativa y aún así uno tiene ideas que tenemos que desarrollar y no desviarte. Lo del mapa a Francisco le pareció excelente, habría sido muy difícil hacer el mapa sin eso. Todos coincidimos en que los mapas fue una etapa muy importante en el trabajo, me pareció que fue un trabajo muy colaborativo, que es esta producción que ustedes ven acá. ¿Cómo se da el movimiento entre la posibilidad y la realidad a partir de situaciones concretas? La actividad de organización de la enseñanza nuevamente, la actividad de estudio de los estudiantes de la institución universitaria donde fueron los profesores y la reflexión sobre la propia actividad, ya pensando en la actividad por venir, lo que sigue para ellos. Cuando yo les preguntaba qué sigue para ellos, la respuesta fue seguir haciendo casos, pero ya con otras temáticas. Y ese movimiento entre posibilidad y realidad moviliza otras cosas, el encuentro entre el sentido y el significado, la resignificación de la actividad de enseñanza de los profesores, la visión de nuevos proyectos para la organización de la enseñanza, el reconocimiento de las matemáticas como una posibilidad para comprender el contexto, el papel de la colectividad y el hecho de que tanto profesores como estudiantes se sintieran identificados con el objeto de su actividad, cada uno desde el lugar que ocupaba. Finalmente, cómo se moviliza la organización de la enseñanza de los profesores a través de estos tres aspectos: la voz del otro, las historias de vida y la reflexión sobre la propia actividad, que van de la mano entre el movimiento, entre estas categorías dialécticas, la de singular, particular, universal, la forma del contenido y la posibilidad de la realidad, que en un proceso de formación continuada muestra también el movimiento de sus subjetividades, de sus necesidades, de su trabajo, de la identificación del objeto de su actividad, del reconocimiento no solo del modelo pedagógico de la universidad, sino cómo ellos se ven frente a él, y el reconocimiento de otro yo profesor. Y con base en el esquema que les mostraba anteriormente en ese mapa, este movimiento entre las tres categorías dialécticas y la voz, las historias y la reflexión, lo ubico en este movimiento donde estaba inicialmente la alienación, como esa forma también en la que se movilizan los sueños, el sujeto, su subjetividad, la constitución de su subjetividad, la movilización de su conciencia y un reconocimiento como profesor que enseña matemáticas. Como resultado de este proceso, los profesores que identificaron
una forma diferente de enseñar matemáticas, una estructura propia para organizar su enseñanza y una manera en la que al llevarla al aula de clase los estudiantes se identificaran también con esas formas de hacer, con esas formas de ver el conocimiento matemático que para ellos hasta ese momento servía como de apoyo para otro tipo de problemáticas de otras áreas, pero que en un contexto de estudios de caso se convirtió en el objeto principal.